Este Boeing 707 ha sido enviado a un patrón de espera repetidamente durante la última hora y 17 minutos. Y ahora, apenas queda suficiente combustible en los tanques como para durar tal vez otros 5 minutos, con suerte. El control de tráfico aéreo, ATC, no tiene idea de que el avión está a punto de quedarse sin combustible. Pero el verdadero problema es que los pilotos no logran hacer que el ATC entienda correctamente su situación porque no hablan muy bien inglés. Esta es una situación extremadamente peligrosa, pero surge la pregunta, ¿cómo pudo ocurrir una situación así en primer lugar? ¿Hubo un error de cálculo que hizo que el avión fuera cargado con menos combustible del necesario? Y lo más importante, ¿qué iba a pasar ahora con este vuelo? Esta es la historia del vuelo Avianca 052, un vuelo que se quedó sin combustible en pleno aire. Para entender el accidente del vuelo Avianca 052, primero necesitamos saber cómo y cuánto combustible se carga para un vuelo. En el cielo, la mayor fuente de vida de un avión es su combustible, y hasta el más mínimo error de cálculo puede convertir todo el vuelo en una bomba de tiempo. Por eso, para cada aerolínea, la planificación del combustible es un proceso de vida o muerte, en el que se contabiliza cuidadosamente cada litro. Antes del despegue, el piloto y el despachador de la aerolínea calculan juntos la cantidad exacta de combustible necesaria, hasta el último litro. No se trata de suposiciones o estimaciones, es un proceso de planificación científica en el que se consideran y prevén todas las situaciones posibles, porque una vez que un avión está en el aire no hay gasolinerías ni lugares donde detenerse. El combustible total de un avión se divide en varias partes. Número 1. Taxi Fuel. Este se usa solo en tierra. Cuando el avión se empuja hacia atrás desde la puerta de embarque y se mueve hacia la pista, los motores están en marcha, el APU está funcionando y a veces tiene que esperar en línea debido al tráfico. El combustible estimado que se usa durante el rodaje se añade por separado. Número 2. Trip Fuel. Esta es la porción más grande, destinada al vuelo en sí. Cubre el trayecto desde el despegue, ascenso y crucero hasta el aterrizaje. Al igual que cuando llenas el tanque de tu coche para un viaje de 400 kilómetros, el Trip Fuel se calcula para toda la distancia del vuelo. Pero en los aviones es más complejo, porque la velocidad del viento, la altitud y la carga del avión afectan el consumo de combustible. Número 3. Reserve Fuel. Este es un respaldo de seguridad. Según las regulaciones de aviación, cada vuelo debe llevar suficiente combustible de reserva para volar al menos de 30 a 45 minutos más en caso de retrasos o emergencias. Este combustible de reserva es solo para emergencias, nunca debe tocarse durante un vuelo normal. Número 4. Combustible alternativo. A veces el aeropuerto de destino puede tener mal clima, una pista cerrada o tráfico alto. En ese caso el avión puede tener que desviarse a un aeropuerto alterno, así que se calcula combustible extra para esa posibilidad, suficiente para realizar una aproximación fallida, volver a ascender, volar al aeropuerto alterno y aterrizar allí con seguridad. Número 5. Holding o Contingency Fuel. Este es para retrasos imprevistos. Por ejemplo, si el ATC dice "Espere, la pista está ocupada", el avión tiene que dar vueltas en el cielo, quemando combustible mientras lo hace. Por eso, cada plan de vuelo también incluye combustible de espera. Cuando se suman todos estos componentes forman el block fuel, la cantidad total que se carga en los tanques del avión antes del despegue. Incluye todo, desde el combustible de rodaje hasta el de reserva. Ahora volvamos a la historia del vuelo Avianca 052. Tarde del 25 de enero de 1990, Aeropuerto El Dorado, Bogotá, la capital de Colombia. Un Boeing 707 se está preparando para despegar. Este es el vuelo Avianca 052, programado para volar de Bogotá a Medellín y luego continuar hacia el aeropuerto JFK de Nueva York. Afuera el cielo está despejado con una luz solar suave y dentro de la cabina los pasajeros se acomodan entre charlas alegres. A la 1:10 p.m. el vuelo 052 despegó de Bogotá rumbo a Medellín.
Era un vuelo corto, de aproximadamente una hora. El vuelo llegó a Medellín sin ningún problema y aterrizó a las 2:04 p.m. Después del aterrizaje se revisó el indicador de combustible. Había 30.500 kilogramos de combustible en los tanques. Pero ahora el verdadero viaje estaba por comenzar, el largo vuelo de Medellín a Nueva York, con una duración aproximada de 4 horas y media. El despachador y el capitán revisaron juntos los cálculos de combustible. Según el plan de vuelo, el combustible requerido era el siguiente: Trip Fuel 25.183 kilogramos, Reserve Fuel 2.045 kilogramos, Alternate Fuel 3.447 kilogramos, Holding Fuel 2.177 kilogramos, Taxi Fuel 680 kilogramos. Eso significaba que el combustible mínimo requerido era aproximadamente de 33.532 kilogramos, pero la tripulación decidió cargar incluso más que eso. Sabían que el clima en Nueva York podía ser complicado. En enero, la nieve y la baja visibilidad son bastante comunes, así que el capitán Ciavedes dio la instrucción: agrega más combustible, nos mantendremos completamente del lado seguro. Pero hay una regla de oro en la aviación: si cargas demasiado combustible, el avión se vuelve más pesado. Si cargas muy poco combustible, el riesgo aumenta. Por lo tanto, mantener el equilibrio correcto es crucial. Cada avión tiene un límite máximo de peso para el despegue, y si se excede, la pista puede no ser lo suficientemente larga para un despegue seguro. Y en la pista de gran altitud de Medellín, el límite de peso de despegue del avión era especialmente importante, así que cargaron 35.380 kilogramos de combustible en el avión. Pero justo antes de la salida, la pista de despegue asignada al vuelo fue cambiada, y la nueva pista asignada era ligeramente más larga que la anterior. Todo había sido calculado a la perfección, cada litro contabilizado, cada posible emergencia prevista, pero esos números eran perfectos solo sobre el papel, porque ese día todo el cielo estaba a punto de cambiar. El capitán sonrió y dijo: ahora tenemos suficiente combustible tanto para Nueva York como para nuestro alternativo Boston. El copiloto confirmó: señor, combustible más que suficiente, estamos listos para salir. Y a las 3:08 p.m. el vuelo despegó de Medellín con destino a Nueva York. Según los cálculos, se consumieron unos 650 kilogramos de combustible durante el rodaje y el despegue. El ascenso inicial fue suave y pronto el avión se estabilizó a 35.000 pies. Luego el control aéreo les autorizó a subir a 37.000 pies, donde el vuelo se estabilizó. Dentro de la cabina las luces se atenuaron y los pasajeros se relajaron en sus asientos. El ambiente en la cabina de mando también era tranquilo. El primer oficial, Mauricio Klotz, escribía en el cuaderno de registro. El ingeniero de vuelo, Matías Moyano, revisaba las lecturas del sistema. Y el capitán, Laureano Caviedes Hoyos, mantenía la vista fija en el horizonte. Con el viento a favor, el avión avanzaba suavemente hacia el norte. Afuera las nubes empezaban a espesarse ligeramente, pero todo seguía pareciendo normal. Para entonces el vuelo llevaba en el aire unas 2 horas y 20 minutos. Eran las 5:28 p.m. y el avión entró en el espacio aéreo estadounidense cerca de la costa de Florida. A partir de ese momento, el vuelo quedó bajo el control del centro de Miami. Para entonces, el avión había consumido 12.880 kilogramos de combustible, quedando 22.750 kilogramos aún en los tanques. Según los cálculos, todo iba perfectamente según lo previsto. Entonces, el copiloto pidió una actualización meteorológica para Nueva York. El control aéreo respondió: condiciones de tormenta invernal, baja visibilidad y tráfico intenso. El capitán dijo con calma: lo manejaremos, tendremos suficiente combustible. Todos pensaban que esperarían un rato si era necesario, y si la demora se alargaba demasiado, siempre podrían desviarse a Boston, sin tensión. A las 7:04 p.m., el vuelo Avianca 052 estaba sobre Norfolk, Virginia, y quedaban 13.918 kilogramos de combustible en los tanques. El aeropuerto JFK de Nueva York estaba a solo 460 kilómetros. El destino estaba cerca y aún tenían más que suficiente combustible, pero este fue el momento en que la historia estaba a punto de dar un giro trágico. El problema era que tanto el clima como el tráfico aéreo estaban ahora fuera de control. Una densa niebla, baja visibilidad y largas filas en las pistas llevaron al control aéreo a instruir:
Avianca 052, mantenga patrón de espera en Norfolk, espere nueva autorización. El capitán Cievedes dijo a su copiloto: Parece que Nueva York está ocupado, tendremos que esperar un poco. Y el avión comenzó a dar vueltas en los cielos sobre Norfolk. Este fue su primer patrón de espera. La aguja del indicador de combustible comenzó a descender lentamente, pero el ingeniero de vuelo tranquilizó: Combustible bien, seguimos en zona segura. Finalmente, a las 7:23 p.m., el control aéreo autorizó continuar hacia el norte. El Boeing 707 había estado dando vueltas en el aire, consumiendo 2.090 kilogramos de combustible. Ahora solo quedaban 11.828 kilogramos. La tripulación suspiró aliviada y continuó adelante. Apenas 20 minutos después llegó una nueva instrucción: Mantenga patrón de espera en la intersección Botón. El copiloto dijo: Señor, ¿otro patrón de espera? El capitán respondió en voz baja: Sí, parece que la congestión aún no ha terminado. Así que a solo 150 kilómetros del JFK, cerca de Atlantic City, el avión entró en su segundo patrón de espera. Antes de entrar en el patrón se consumieron otros 1.700 kilogramos de combustible, quedando unos 10.128 kilogramos en los tanques. De 7:43 a 8:12 pm, 29 minutos, el vuelo 052 estuvo girando sobre Botón, consumiendo 2.755 kilogramos más. Ahora solo quedaban 7.373 kilogramos de combustible. Eso significaba que toda la reserva de combustible para espera se había agotado. Lo que quedaba ahora era el combustible de respaldo, destinado a un posible desvío a Boston. Se necesitarían unos 3.500 kilogramos para llegar a Boston, 2.050 kilogramos como reserva, más un pequeño margen adicional. Así que ahora la tripulación tenía dos opciones: obtener autorización para aterrizar en el JFK o desviarse a Boston, y debían decidirlo en ese mismo momento. El ingeniero de vuelo dijo, algo tenso: Señor, el combustible para esperas casi se ha agotado. El capitán respondió: No te preocupes, tenemos autorización, pronto descenderemos. Ni siquiera consideraron desviarse a Boston. Creían que obtendrían autorización para la aproximación final en cualquier momento, pero el tráfico aéreo en Nueva York seguía sin aliviarse. Apenas 6 minutos después de salir de Botón, la radio volvió a sonar. Avianca 052, mantenga patrón de espera en Cameron. El copiloto frustrado dijo: Señor, ¿cuánto más tendremos que esperar? El capitán suspiró profundamente. Solo un poco más, la autorización llegará pronto. Este fue su tercer patrón de espera y el más crítico. A las 8:18 pm, a solo 70 kilómetros del JFK, el Boeing 707 comenzó a girar sobre la intersección Cameron a 11.000 pies. La tensión ya era visible en la cabina. El copiloto preguntó al control aéreo: ¿Alguna idea de cuánto tiempo? El controlador respondió: Espera indefinida, nueva autorización a las 9:05. El capitán exclamó: ¿Indefinida? No podemos mantenernos más tiempo. El controlador preguntó con calma: ¿Cuánto tiempo pueden mantenerse en espera? Klotz respondió de inmediato: 5 minutos, solo 5 minutos. Y añadió: No podemos llegar a Boston, nos estamos quedando sin combustible ahora. Boston ya no era una opción, apenas tenían suficiente para llegar a Nueva York. Con cada minuto que pasaba, la aguja del combustible seguía bajando. Su única opción ahora era aterrizar en JFK, fuera como fuera. Finalmente, a las 8:47 pm, el control aéreo dijo: Avianca 052, autorizado a proceder hacia JFK. Una ola de alivio recorrió la cabina. Este tercer patrón, como el anterior, duró 29 minutos, pero debido a la menor altitud se consumieron 3.625 kilogramos de combustible. Además, otros 510 kilogramos durante los 6 minutos de vuelo entre Botón y Cameron. Ahora solo quedaban 3.238 kilogramos de combustible, la reserva final que nunca debería usarse. Tras 3 patrones de espera y más de una hora dando vueltas en el aire, la tripulación por fin podía ver su destino al frente. El avión inició su aproximación inicial al JFK. El capitán Caviedes sonrió débilmente. Por fin, vamos a casa. Pero el peligro aún no había terminado. En la trayectoria de aproximación el clima había empeorado aún más. La niebla era tan espesa que ni siquiera las luces de la pista se veían con claridad. La visibilidad era de solo 400 metros y había alertas de cizalladura del viento. El control aéreo transmitió una advertencia. Precaución, se reporta cizalladura del viento en aproximación final.
La tripulación decidió que debían aterrizar a toda costa, pero el destino tenía un giro más preparado. A las 8:54 p.m. el control aéreo instruyó: Avianca 052, haga un 360 para esparcimiento. Giró el avión, otra vuelta completa. Esa vuelta de 360 grados consumió otros 1.400 kilogramos de combustible. Ahora solo quedaban 1.838 kilogramos. Entonces el ingeniero de vuelo miró los indicadores y gritó alarmado: Señor, los 4 tanques tienen solo unas 1.000 libras o menos cada uno. La cabina quedó en silencio. El capitán dijo: Díselo otra vez, estamos bajos de combustible. Klotz transmitió por radio: Nos estamos quedando sin combustible, señor. Pero el controlador respondió con calma: Recibido. Usted es número 2 para aterrizar. Pensó que se trataba de un aviso rutinario de bajo combustible, no de una emergencia de vida o muerte. Ese fue el malentendido crucial. Después de esperar unos minutos más, a las 9:15 p.m., el avión descendió a 2.000 pies en su aproximación final. Los pilotos desplegaron los flaps, bajaron el tren de aterrizaje y alinearon el avión con el sistema ILS de la pista 22L. La niebla era tan espesa que volaban únicamente con instrumentos. Dentro de la cabina, un pensamiento resonaba en la mente de todos: No podemos fallar este aterrizaje. A las 9:18 p.m. el avión capturó la trayectoria final de planeo, pero debido a los fuertes vientos cruzados y la cizalladura, el avión se volvió inestable. Su velocidad fluctuaba violentamente. El primer oficial exclamó: Tasa de descenso alta. De repente, el sistema de alerta de proximidad al suelo sonó con fuerza. En ese instante, el capitán tuvo que decidir qué hacer, y con cierta resignación, intentando recuperar el control, dijo: Hacemos motor y al aire. Y a las 9:23 p.m. giró el Boeing 707 hacia la izquierda e inició una maniobra de motor y al aire. Los motores rugieron a máxima potencia, los flaps se retrajeron, el tren de aterrizaje se recogió y el avión comenzó a ascender. Pero esa decisión resultaría costosa. Durante una maniobra de motor y al aire, los motores consumen combustible al máximo ritmo. En ese intento de aterrizaje de 8 minutos se consumieron unos 400 kilogramos de combustible, y en los 2 minutos de motor y al aire se quemaron otros 300 kilogramos. Eso significaba que solo quedaban 1.138 kilogramos de combustible. El capitán gritó: Avísele que estamos en emergencia. El copiloto transmitió de inmediato por radio: Intentaremos una vez más, nos estamos quedando sin combustible. El control de tráfico aéreo respondió con voz tranquila: De acuerdo, asciendan a 2.000 pies. Aún pensaban que la situación era manejable. El capitán insistió: Diles, esto es una emergencia. El copiloto respondió: Sí, señor, ya se los dije. Pero una vez más no utilizó las palabras cruciales: Mayday o emergency. Todos en la cabina se dieron cuenta entonces: si el siguiente intento fallaba, no quedaría nada con qué aterrizar. A las 9:32 p.m., el vuelo 052 de Avianca volvía a posicionarse en los cielos de Nueva York. La tensión en la cabina estaba al máximo, los indicadores de combustible estaban profundamente en la zona baja y los motores comenzaban a emitir sonidos extraños. De repente, un fuerte sacudón y el ingeniero de vuelo gritó: Señor, el motor número 4 se apagó. Segundos después, el copiloto dijo: El motor 3 también se apagó. Ahora, los 2 motores del lado derecho del Boeing 707 se habían apagado por falta de combustible. Klotz tomó la radio con la voz temblorosa: Hemos perdido 2 motores, necesitamos prioridad, por favor. El control aéreo respondió: Recibido, giren a rumbo 180, autorizados para aproximación. El controlador aún no comprendía que el avión estaba viviendo sus últimos momentos. El capitán ordenó: Intenten reiniciar, inténtenlo. En ese momento el avión estaba a unos 25 kilómetros, 15 millas del aeropuerto JFK, volando sobre Cove Neck en Long Island. Su altitud era de 2.000 pies, pero con todos los motores apagados comenzó a descender rápidamente. Solo un milagro podría llevar el avión hasta el aeropuerto.
porque ya no era un Boeing 707, era un enorme planeador, deslizándose sin control en el oscuro cielo nocturno. El capitán dijo: No tenemos potencia, estamos planeando. El copiloto susurró con ansiedad: Dios, ayúdanos. El altímetro descendía rápidamente y la altitud ya había bajado por debajo de los 500 pies. Todo dentro de la cabina estaba completamente fuera de control, mientras el avión se encontraba a solo unos metros del suelo, a instantes del impacto. Antes de que alguien pudiera hacer algo, con una explosión ensordecedora, exactamente a las 9:34, el avión se estrelló. El morro del Boeing 707 impactó primero contra la ladera y luego el avión atravesó los árboles, destrozándose mientras se deslizaba hacia adelante. La sección delantera fue lanzada hacia un lado, mientras que el fuselaje central se partió y cayó hacia el otro. Los residentes de Cove Neck escucharon una enorme explosión resonar en la noche. Las líneas eléctricas se cortaron, sumiendo a toda el área en un apagón. Algunos pensaron que era una explosión de bomba, otros creyeron que podía ser un terremoto, pero al llegar al lugar vieron en la oscuridad los restos dispersos de un avión, y desde su interior se oían los gritos y llantos de los sobrevivientes. En cuestión de minutos, las sirenas de emergencia comenzaron a sonar por todo Nueva York y el condado de Nassau. Un total de 37 unidades de bomberos y ambulancias, junto con 700 agentes de policía y voluntarios, acudieron al lugar del accidente. Debido a las carreteras estrechas y al tráfico pesado, muchos rescatistas tuvieron que abandonar sus vehículos y continuar a pie. En medio de la oscuridad y la niebla, los rescatistas sacaban a los sobrevivientes uno por uno, dando mantas a unos y oxígeno a otros. Además, los residentes locales abrieron sus hogares, ofreciendo té caliente y toallas a quienes lo necesitaban. Al amanecer, la operación de rescate había concluido. A bordo del avión viajaban 149 pasajeros y 9 tripulantes, un total de 158 personas, pero después del accidente solo vivieron 85. Los 73 restantes perdieron la vida en el acto. Ninguno de los miembros de la tripulación en cabina sobrevivió. Tanto el equipo investigador como los medios se hicieron la misma pregunta: ¿cómo pudo un Boeing 707, en perfecto estado, con todos sus sistemas funcionando correctamente, estrellarse de repente? ¿Quién fue responsable de esta tragedia? La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, inició de inmediato una investigación. Recuperaron tanto el registrador de datos de vuelo como la grabadora de voz de cabina. Al escuchar las últimas conversaciones, todo quedó completamente claro. La causa principal del accidente fue el agotamiento del combustible. Los tanques del avión estaban completamente vacíos. El avión estuvo en patrones de espera 3 veces y en cada una consumió su combustible de reserva, el cual nunca debió haberse utilizado. El mayor error fue que nunca declararon su situación como una emergencia. No dijeron ni Emergency ni Mayday. De hecho, el primer oficial, Mauricio Klotz, no era hablante nativo de inglés, era colombiano y su lengua materna era el español. Por eso, cuando Klotz dijo We're running out of fuel, "nos estamos quedando sin combustible", los controladores lo interpretaron como un aviso rutinario, no como una señal de emergencia crítica. No aseguraron prioridad al no decir explícitamente Mayday Fuel o Fuel Emergency. La investigación también reveló que la tripulación tenía aeropuertos alternos disponibles. Boston era su alternativo declarado, pero cuando pensaron en desviarse ya no quedaba combustible suficiente para llegar. Sin embargo, nunca consideraron desviarse porque seguían creyendo que recibirían autorización de aterrizaje en cualquier momento. A pesar del mal clima, el control aéreo mantuvo al vuelo 052 en espera por demasiado tiempo, y cuando la tripulación dijo We're run out of fuel now, "nos quedamos sin combustible ahora", ese mensaje nunca fue transmitido al siguiente controlador. Después del accidente se presentaron varias demandas. Las familias de las víctimas emprendieron acciones legales, tanto contra Avianca Airlines como contra la FAA de Estados Unidos. Con el tiempo, las familias recibieron compensación. Tras este desastre, las autoridades aeronáuticas revisaron tanto los protocolos de idioma como las políticas de combustible. Ahora existe una distinción clara entre Minimum Fuel, combustible mínimo, y Mayday Fuel, combustible de emergencia. Los controladores también fueron entrenados para preguntar de inmediato ¿está declarando una emergencia? cada vez que un piloto dice que tiene poco combustible.
La capacitación lingüística se reforzó para garantizar que los pilotos no nativos y los controladores aéreos nunca más enfrentaran una confusión semejante. La tripulación del vuelo 052 de Avianca dio su vida para enseñarle al mundo la importancia crítica de la comunicación y la claridad. Su historia ahora se enseña en cada simulador de entrenamiento y se recuerda en cada cabina. Si encontraste este video interesante e informativo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.